Hola, ¿qué tal mis niños y mis niñas? Un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a continuar con la historia del Ecuador. Pues bueno, en la última clase habíamos visto y habíamos hablado sobre el proyecto bolivariano, el proyecto de Simón Bolívar, que era la Gran Colombia. Y también habíamos mencionado que por último ese proyecto en 1830 se había disuelto. Y pues bueno, después de 1830 comienza el primer periodo republicano del Ecuador. Entonces eso es lo que vamos a hablar en este momento y quiero que presten mucha atención porque tenemos que conocer la historia de nuestro país, la historia de la República del Ecuador. Entonces, en Sudamérica las mayores concentraciones humanas se ubicaban en la región de Río de Janeiro, o sea, en Brasil, en la región de Mar del Plata, Buenos Aires, que esto queda en Argentina. Pero no había la excepción de que la parte del Ecuador también se ocupara muy poblada, pues no. Entonces, es aquí donde vamos a hablar un poquito acerca del territorio ecuatoriano y vamos a hablar también de qué población estaba dentro de nuestro territorio. El espacio y la población a inicios de la República, o sea, cómo estaba nuestro espacio territorial, ¿no? Para recordarles un poco, ¿no? La separación de la Gran Colombia, que fue en 1830, surgió porque habían problemas entre los líderes de la Gran Colombia. En todo caso, al momento de separarse, surgió Ecuador como un estado independiente. Él reclamaba, o sea, Ecuador reclamaba como parte de su territorio lo que hasta antes había correspondido a la Real Audiencia de Quito, es decir, al norte hasta Popayán, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver un poco, déjenme poner, al norte hasta Popayán, toda esta parte que está aquí, al sur hasta Cajamarca, ¿verdad? Toda esta parte que vemos acá en verde, y al oriente los Quijos, Canelos y demás pueblos que descubrieran en ese territorio. Todo esto bueno, este es el mapa de la Real Audiencia de Quito, pero esto era lo que reclamaba el Ecuador de 1830, ¿verdad? Toda esta parte hasta Cajamarca, los Quijos y todos los pueblos, ¿no? que se encontraran dentro de todo este territorio. Miren qué grande que era nuestro Ecuador. Ya en 1830, pues no, la división que existía era la que tenemos acá. Y bueno, estaban los departamentos de Quito, el departamento de la Azuay y el departamento de Guayaquil. El de Guayaquil estaba conformado por Manabí y Guayaquil. El departamento de Quito estaba conformado por Imbabura, por Pichincha y Chimborazo, mientras que el departamento de la Azuay estaba conformado por Cuenca y Loja. Como les decía en la diapositiva anterior, los ecuatorianos de 1830 reclamaban todo un territorio muy grande para construir o para que sea parte de la República del Ecuador. Sin embargo, nuestros vecinos de Colombia y de Perú también reclamaban eesos territorios, y es allí donde hubieron muchas confrontaciones o muchas pugnas del territorio, y hubieron muchas relaciones tensas en cuanto a nuestros vecinos Perú y Colombia por el norte y Perú por el sur. Pues bien, los habitantes del nuevo estado ecuatoriano, pues los blancos eran considerados los blancos netamente, y los criollos, que eran los hijos de los españoles que vivían o que nacieron en tierras americanas. Ellos, los blancos, manejaban la dirección política y administrativa
tenían privilegios comerciales y acceso a la educación y otras cosas más. Los españoles que nacían en territorio americano, bueno, ya les dije, se conocían como criollos, y entre criollos y blancos habían una pugna de poder. O sea, tampoco es que se llevaban muy bien, ellos luchaban por el poder entre ellos, y fue lo que motivó la independencia. Pues no, yo les había indicado también que Simón Bolívar era un criollo, al igual que Santander en Colombia, eran criollos que querían el poder. Pues bien, más abajo, otro grupo de habitantes que estaban en nuestro territorio son los mestizos. Pues los mestizos, ¿qué eran? Eran hijos o eran personas que nacían de la mezcla de los blancos o españoles o criollos con los indígenas o mulatos de americanos. Entonces, ellos se dedicaban principalmente, los mestizos, a ejercer oficios de artesanos o pequeños productores y comerciantes. Buscaban asimilarse a los blancos, o sea, buscaban ser igual que los blancos, pero mantenían una situación ambigua, pues para este grupo estaba restringidas ciertas funciones sociales y políticas. O sea, ellos no podían ocupar grandes cargos o grandes empleos, o no podían tener grandes cantidades de tierra, que se mantenían todavía bajo el dominio de los criollos y de los blancos. Otro grupo que existía o que existe en nuestro territorio son los indígenas. Bueno, estos son nuestros nativos netamente, y estaban sujetos a normas que consagraban su desigualdad y sometimiento. O sea, que siempre estaban a lo que decían los criollos y los mestizos. No tenían acceso a la educación y la enseñanza se limitaba a las doctrinas católicas, o sea, que solo le enseñaban sobre la religión. Estaban obligados a trabajar forzosamente en las haciendas por el mecanismo de la deuda y también llamado concertaje. Pues aquí voy a hacer un paréntesis acerca del tema de la educación. Pues ellos no tenían educación netamente a saber leer y escribir, pero los criollos y la iglesia lo que hacía era mantenerlos sumisos bajo el miedo o atemorizarlos con las doctrinas religiosas, es decir, con la Biblia. Hacían dar miedo con un Dios que si es que ellos hacían algo mal, el Dios los castigaba. El Dios que conocemos todos, ¿no? O que creemos todos. Y pues bien, esto era algo que las grandes masas o los grandes poderíos, incluida la religión, los mantenía sumisos y callados a los indígenas. Y lo otro que también quería destacar en esta parte era de que ellos trabajaban en las haciendas, pues no, y lo que hacían era trabajar, pero no tenían un sueldo, o más bien tenían un sueldo, pero los dueños de las haciendas quitaban este sueldo porque les decían, pues bueno, tú vives en la casa que yo te estoy dando, tú tienes que dar el diezmo o tú tienes que pagar lo que tú estás comiendo. Entonces, en base a esa deuda que hacían sus empleadores, los indígenas siempre estaban en pobreza o siempre se mantuvieron pobres. Otro grupo de habitantes que teníamos que tenemos en nuestro Ecuador son los negros o afroecuatorianos. Ellos se habían concentrado en una zona de la actual provincia de Esmeralda y el Valle del Chota, esto es en Imbabura, entre las provincias de Carchi y Imbabura que les mencionó el Valle del Chota. Mayoritariamente eran considerados esclavos y eran sometidos a trabajo de los cañaverales, o sea, donde se cultivaba la caña de azúcar o cultivos tropicales.
Sin embargo, un grupo en Esmeralda se había mantenido libre. Lo que sucede es que muchos esclavos españoles que venían en barco, esclavos africanos que venían en barcos, se salieron o escaparon por ciertos barcos que encallaron en las costas de Esmeralda, y ellos se metieron a la selva de las costas o de la parte de Esmeralda, se entraron muy a la selva y entonces se mantuvieron incomunicados durante bastante tiempo, y pues se mantenían de alguna manera libres. Pues bueno, esto es en cuanto a los habitantes de nuestro estado ecuatoriano, pero si bien ya les he conversado un poco, vamos a ver un poco cómo era la pirámide social de ese entonces. Pues bueno, esto es una pirámide social, y lo que indica la pirámide es que en el vértice, o sea, en la parte de arriba, encontramos a quienes dominan, y en la parte de abajo se encuentran quienes básicamente y no tienen ningún poderío, ninguna educación, elección. Y pues así teníamos que los blancos y los criollos eran quienes dominaban en la parte económica y administrativa del país, y por eso se encontraban en la parte de arriba. Cabe destacar que no solamente los criollos eran personas políticas o con grandes cantidades de dinero, sino que entre ellos también se encontraba la Iglesia Católica. Bueno, acá tenemos una parte de representación en ese gráfico. Luego se encontraban los mestizos, que como ya indiqué, hacían la parte de pequeños productores, artesanos, pequeños comerciantes. Los indígenas trabajaban en la parte agrícola, pero vivían pobres y endeudados, porque así lo querían, pues bueno, los dueños de las haciendas, ¿no? Que eran los blancos y los mestizos. Y por último teníamos a los afroecuatorianos o los negros, quienes vivían en esclavitud total. Ellos no recibían ninguna paga por parte de su educación. Por parte de su trabajo. Ellos no recibían ni un solo centavo, ni un solo real o sucre de parte de quienes los obligaban a trabajar grandes horas. Pues bueno, chicos, chicas, algo simplemente para poderle indicar es que en base a esta pirámide social nosotros podemos revisar la pirámide social de la actualidad, y más bien lo vamos a tomar como como un trabajo de investigación en donde vamos a buscar la pirámide social de nuestros tiempos, es decir, desde 2010 al 2020, cuál es nuestra pirámide social, que no ha variado mucho. Y hagamos este trabajo de investigación, lo planteamos en una hoja y lo subimos a la plataforma. Esta es la clase del día de hoy, chicos, chicas. Un gusto saludarlos. Nos vemos en la próxima clase. Chao.